Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al estudio de fin de semana. Si hay algo más frustrante que te pongan en cuarentena, seguramente es que te digan que ya vas a salir de la cuarentena y que de repente pues resulta que siempre no y volvamos nuevamente a semáforo rojo. Esta semana estuve pensando precisamente en eso y yo decía, híjole, es que estoy harto del encierro, quisiera salir con mis amigos, con mi familia, quisiera empezar a planear vacaciones, quisiera regresar nuevamente a hacer iglesia en físico para poder verlos a todos, abrazarlos, convivir y volver a la nueva normalidad. Hay muchos pleitos, no solamente en pareja. Empezamos a pensar, híjole, ¿cómo puede ser posible que ya venga agosto y que los niños no van a regresar a la escuela, que van a tener que seguir en las casas? Y eso crea mucha tensión, tener que estarles explicando las matemáticas, tener que estarles explicando todo en la escuela. Quisiera un tiempo para mí, quisiera poder hacer las actividades que antes hacía, quisiera poder estar relajado, quisiera volver a hacer lo que hacía antes. Y eso fue para mí muy frustrante, empezar a pensar en esta parte de que otra vez volvimos al semáforo rojo y otra vez los planes que ya teníamos para volver a la nueva normalidad se vinieron para abajo. Ya teníamos pensado esta semana tener nuestra reunión en la iglesia y resulta que no, que bueno, pues tenemos que seguir transmitiendo los videos y no tengo la oportunidad de ver y saludarlos a todos. Pero eso me llevó a pensar en lo importante que es para nosotros nuestra casa, nuestro hogar, y que el día de hoy es nuestro lugar de refugio. Y el día de hoy vamos a ver este tema, lugares de refugio. Déjenme decirles y platicarles que en la Biblia existen unos lugares que precisamente así se llaman, los lugares de refugio. Los podemos ver en el libro de Números, capítulo 35. Estos lugares de refugio que Moisés escribe eran lugares donde las personas que habían cometido un homicidio imprudencial podían ir a resguardarse en lo que se ejecutaba todo un juicio y que el vengador de la sangre o la persona que quisiera vengar el homicidio imprudencial no pudiera atacar a estas personas. Estos lugares de refugio eran ciudades donde las personas podían estar a salvo de cualquier persona que les pudiera hacer un peligro. Y había 6 ciudades de refugio. Y esta semana me puse a pensar en eso y pensaba, qué padre que Dios en su infinita misericordia y en el plan perfecto y el diseño que tiene para nosotros haya designado un lugar de refugio. Y déjame decirte que hay un lugar de refugio para ti y para mí. Y ese lugar de refugio aquí físicamente debe ser nuestro hogar. Pero ¿qué pasa cuando ese lugar de refugio se llena de todo este entorno negativo? Como les decía, que los niños no van a la escuela, que queremos un tiempo para nosotros, que hay tensión con la pareja, que el trabajo nos está absorbiendo, que la falta de ventas nos tiene con una situación económica apretada. Y ese lugar de refugio se vuelve más bien un campo de batalla. El día de hoy vamos a ver 4 puntos importantes para recuperar la paz en ese lugar de refugio. Déjame decirte que una de las cosas más preciadas que podemos encontrar en la Biblia es la paz. De hecho, dice la Biblia que Dios es Jehová Shalom, Jehová nuestra paz. Porque como muchas veces se menciona que la paz del Señor esté con ustedes, que esté con nosotros. Cuando incluso los ángeles muchas veces se aparecen a las personas, es lo que dice paz y buena voluntad, paz a los hombres de buena voluntad. Entonces es importante que nosotros recuperemos la paz en nuestro lugar de refugio. Quisiera empezar con una pregunta detonante. ¿Cómo estás viviendo tu lugar de refugio? ¿Cómo estás resguardándote? ¿Tu lugar de refugio, tu casa, es un lugar donde hay paz, donde hay amor, donde hay armonía? ¿O está habiendo ciertas fricciones que se han permeado en tu vida, que tú has dejado que estén en tu vida, en tu casa, en tu hogar? Y de repente empieza a haber pleitos y no te has dado cuenta. Es importante que revisemos qué es lo que estamos haciendo para que nuestro hogar vuelva a ser un lugar de paz y un verdadero lugar de refugio. Hay historias en la Biblia, por ejemplo, hay una historia de un hombre llamado Simeí. Esto lo podemos encontrar en el primer libro de los Reyes, donde Salomón le dice, ya siendo rey a este hombre, que él merece la muerte, pero que edifique un lugar en un área cerca de Jerusalén, donde ahí va a ser su lugar de refugio y donde si no sale de esa ciudad
no le va a pasar nada y él va a estar ahí seguro. Pero este hombre, cuando 2 de sus siervos se escapan, sale de la ciudad para buscarlo. Entonces Salomón se entera que este hombre salió de ese lugar de refugio y pues la sentencia ya estaba dada, la sentencia era la muerte. Este hombre no comprendió la importancia de quedarse en el lugar seguro. Y aquí quiero aprovechar para decirles, si tú tienes la oportunidad de quedarte en casa, hazlo. Es un lugar de refugio en esta pandemia. Hay familias que están sufriendo enfermedad, hay familias que están sufriendo incluso pérdidas. Y si no tienes a qué salir, mejor quédate resguardado en casa. Si tienes que salir por víveres, cuídate, usa todas las medidas de protección, las medidas sanitarias. Si vas a ver a una persona por cuestiones pues importantes, que sea en un jardín al aire libre, sanitícense, usen cubrebocas, no creamos que poseemos la verdad absoluta y que no nos va a pasar nada y que Dios de todos modos me va a proteger. Recordemos que hay que ser prudentes y hay que ser sabios. Esta es una forma como podemos nosotros pasar esta pandemia, ¿no? Sin importar y salir del lugar seguro, del lugar de refugio. Sin embargo, hubo otro hombre llamado David, que un lugar de refugio fue una cueva llamada la cueva de Adulam. Y en esta cueva, David no solamente empieza a forjar las bases de lo que va a ser después su imperio, sino que hace algo muy importante que lo vamos a ver en uno de los puntos que vamos a ver el día de hoy. Pero él escribe el Salmo 142. Déjenme leerles una parte que dice: petición de ayuda en medio de la prueba. Salmo 142 de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Dice: con mi voz clamé a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. David en ese momento empieza a reconocer que Dios es el único que lo puede sustentar. Y déjame decirte que si hay algo en nuestras vidas que pueda hacer que nuestro hogar, que nuestra casa y que esta situación sea mejor, ese es Dios. Yo no sé si hayas optado por estar esperanzado a que esta pandemia acabara ya ahora en agosto y que ya tu esperanza estaba puesta en salir. Déjame decirte que al decir de los expertos, esto todavía va para largo. Entonces nuestra esperanza está en Dios, en que tu vida pueda ser transformada por medio del poder de Dios. Y no solamente tu vida, sino la vida de tu familia, de tus seres queridos. Déjame decirte también que esto de la cuarentena no es algo nuevo. Lo podemos ver en la Biblia muchísimas veces. Muchas veces nosotros admiramos a los personajes bíblicos, sin embargo no queremos padecer de las mismas situaciones que ellos padecieron. ¿Por qué te digo que no es algo nuevo? Mira, por ejemplo, Daniel, empieza el libro de Daniel y que es un hombre que de verdad admiro mucho de la Biblia, es uno de los libros que más me gustan por todas las hazañas que hizo Daniel, que les recomiendo mucho, sobre todo los primeros capítulos que están escritos en narrativa, porque después empieza a hablar en profético, en poético y está un poco confuso, pero los primeros libros son muy interesantes y nos pueden llenar de mucha sabiduría. Dice la Biblia que Daniel estuvo 3 años preparándose para que lo presentaran delante del rey. Él estuvo encerrado solamente preparándose para el momento en que iba a ser presentado delante del rey, para ver si tenía o no sabiduría o si tenía o no las cualidades para ser un líder. Esther, en el libro de Esther también vemos cómo ella estuvo 1 año preparándose para poder salir y ver si le agradaba al rey. Y así en la Biblia vamos a encontrar muchísimos personajes que estuvieron en una cuarentena, unos 14 días, otros 40 días, otros años incluso estuvieron batallando. Entonces, no pensemos que por ser personas que amamos a Dios no vamos a padecer pruebas. Al contrario, Jesús nos promete que en el mundo vamos a tener aflicción. Que no nos preocupemos porque Dios está con nosotros. Bueno, pues sin más preámbulos, ahí van los 4 puntos de cómo podemos traer paz o cómo podemos mejorar nuestro lugar de refugio. El punto número 1, digamos que es un combo de 3 pasos, pero que conforman un solo punto. Este es: acepta, conténtate y decídete.
Los fusioné en un solo punto porque es solamente necesario que tú entiendas el punto para que tomes una decisión. Dice, acéptalo. O sea, hay muchas personas con las cuales platico y dicen, es que no puedo creer que esto esté pasando, este año me iba a casar, este año ya me iban a ascender de puesto, este año iba a ser el mejor negocio, este año ya iba repuntando mi vida económica y pasa esto y se viene todo abajo. Acéptalo. No hay nada que puedas hacer. La pandemia está pasando, es importante que te quedes en casa, va a haber una recesión económica, acéptalo. Decide a pensar que ya estás pasando esto. Ahora ten contentamiento. Es un tiempo donde puedes pasar tiempo con tu familia, donde puedes pasar a lo mejor tiempo contigo mismo, donde puedes avanzar en proyectos, hacer planeaciones, donde a lo mejor puedes estar un poco más en casa. Es un tiempo donde puedes tener más tiempo de hacer muchísimas cosas que tal vez habías estado postergando. Y decídete. ¿Decídete a qué? Decídete a que este tiempo sea el inicio de la mejor etapa de tu vida. Quisiera que ustedes leyeran cuando termine el video Filipenses 3:14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y esta palabra prosigo literalmente significa que escalemos una montaña, lleguemos hasta la cima más alta de la montaña para descubrir que hay montañas más altas. Prosigamos al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Y qué es este llamamiento? Esforzarnos y ser valientes, ser la mejor versión de nosotros mismos. Acepta que esta cuarentena está pasando, ten contentamiento, sácale provecho a este momento, haz que este momento valga. Ponte a pensar que este es un hecho histórico, que es la primera pandemia mundial que nos tiene encerrado a toda la humanidad, a los más de 6,000 millones de personas o 7,000 millones que habitamos. Estamos pasando una transformación. ¿Cómo se lo vas a platicar a tus hijos años adelante? ¿Cómo lo vas a platicar? ¿O cómo lo van a platicar tus familiares? No, hombre, esta persona estaba todo el día enojado por lo que no podía hacer. O lo van a recordar como un tiempo en el que hiciste galletas con ellos, en que les hablabas por teléfono, en que les ibas y les dejabas un regalito a la puerta de su casa. ¿Cómo vas a recordar este hecho histórico que va a marcar tu vida para siempre y que va a ser un antes y un después en tu vida? Entonces prosigamos al supremo llamamiento. Acepta que esto está pasando, ten contentamiento y decídete a que sea el mejor tiempo de tu vida. Ese es el punto número 1. Punto número 2, que el cimiento de tu vida, que el cimiento de tu lugar de refugio sea Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo del 46 al 49. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, sobre la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Déjame decirte que esta pandemia ha venido a golpear con ímpetu muchísimos matrimonios, muchísimas familias. No tienes idea de la cantidad de personas que nos llaman diciéndonos que ya tuvieron alguna situación difícil, algún problema con sus hijos, porque viene la pandemia y las situaciones de la vida a golpear con ímpetu. Pero la persona que ha edificado su familia con el fundamento de Dios en primer lugar, es semejante a un hombre que fundamentó su casa sobre la roca y las tempestades y las situaciones no han venido a ser mella. Esto viene a ser como el clásico ejemplo de cuando uno ve los toros sobre la barrera. Es increíble ver cómo las personas que yo conozco que han puesto a Dios como fundamento y están teniendo dificultades como todos, a lo mejor problemas de salud, pero la familia se ha mantenido unida, pero la casa se ha mantenido unida. Las personas siguen estando juntas.
Sin embargo, aquellas familias y aquellas personas que no han puesto su fundamento en Cristo empiezan a tener diferentes dificultades. Ahora, una nota al margen. Yo sé que puede haber personas que ellos estén confiando completamente en Dios, pero a lo mejor los hijos no, a lo mejor la pareja no. Aguarda en el Señor. Dios permite muchas veces muchas cosas para que las personas se conviertan a Él, para que admitan y acepten que Dios es el que tiene el poder y el destino en sus manos. Lamentablemente, entre más necia sea la persona, tal vez la tempestad va a venir a golpear con más ímpetu, pero no te preocupes, tú fundamenta tu vida sobre la roca, sobre la confianza en Dios. Vamos a ver también una historia acerca de Pablo y de cómo al final el resumen de esta historia que vamos a ver ahorita más adelante es: conviértete al Señor y tú y tu casa serán salvos. Entonces no te preocupes si a lo mejor no toda tu familia ponen a Dios en primer lugar. Dios va a permitir que a través de ti, a través de tu ejemplo y a través de la impetuosa tempestad, ellos reconozcan que Dios es el que tiene el poder y el control de todo. ¿Por qué? Porque tú vas a ser ejemplo de ello. Bueno, ahora vamos al punto número 3. Usa los talentos que tienes a la mano. Usa los dones que tienes a la mano. Usa las herramientas que tienes a la mano. No tienes idea la cantidad de personas que me dicen: híjole, es que yo quisiera tener más dinero, quisiera ser más inteligente, quisiera ser más alto, quisiera haber nacido en una mejor familia, en una mejor posición económica, quisiera tener más salud, quisiera tener más años, quisiera ser más joven, quisiera. Pero este tercer punto es: utiliza lo que tienes a la mano. Lo que tienes a la mano. Si a lo mejor tú no eres una persona que siempre sacó 10 en todos los exámenes y en la escuela, pero a lo mejor eres una persona sagaz, eres una persona valiente, a lo mejor no tienes mucho dinero, pero empieza a disfrutar lo que tienes. ¿Sí? Nunca jamás va a llegar el punto en el que sacies tu alma si siempre estás buscando qué es lo que te falta. Disfruta lo que tienes. Y quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 25 versículo 14. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Y así llega el otro hombre y le dice: Señor, me diste 2 talentos, gané otros 2 talentos. Y el Señor le dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero la historia sigue y la puedes leer en tu casa terminando el video. Y dice: Señor, tuve miedo y por eso hice un hoyo y cavé y puse mi talento. Y el Señor se enoja con este hombre y le dice: mira, mínimo lo hubieras puesto en el banco, ese dinero, ese talento, esa riqueza que yo te di, y al menos hubiera ganado los intereses. No importa si tú has recibido 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, medio talento. Lo que importa es lo que tú vayas a hacer con ello, lo que tengas a la mano. Mira, es tan difícil a veces predicarle a una cámara porque yo no sé quién está al otro lado viendo el video y no quisiera que nadie se sintiera aludido, pero a lo mejor tú dices: yo estoy hablando de la familia, y tú dices: es que yo no tengo familia, pero tienes tiempo para poder hacer las cosas bien. Tienes a lo mejor un trabajo, tienes a lo mejor un vehículo, tienes a lo mejor a tus padres. Lo que tengas, no pongas en un hoyo lo que Dios te dio por miedo. Sé valiente, sé aguerrido, úsalo. Transforma tu vida, el talento que Dios te dio, las herramientas que Dios te dio, lo que tienes a la mano. Esa es la misma enseñanza que le da Dios a Moisés. Cuando Moisés le dice a Dios: ay, Señor, es que yo soy tartamudo, ¿cómo voy a hablar al emperador de Egipto, al faraón?
Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y le dice, pues una vara. Dice, con esa vara vas a hacer milagros y prodigios. A lo mejor tú solamente tienes una piedra. A lo mejor solamente tienes una casa que estás rentando. Pero con eso Dios puede hacer grandes cosas, puede transformar tu vida si tú se lo permites. Utiliza el talento, utiliza lo que Dios te dio y que tienes a la mano. No te esperes a recibir más, porque así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona utilizando los recursos que tienes a la mano para que puedas llegar a ser tu lugar de refugio, un lugar agradable, lleno de paz, lleno de amor, lleno de armonía. Que sea hoy el día en que te decidas a utilizar lo que tienes a la mano para transformar esta cuarentena en una situación llevadera, agradable, que la disfrutes, que la recuerdes como un buen tiempo donde podías estar con tu familia, pasar tiempo con ellos, donde no te estabas peleando a cada rato. Dios te dio inteligencia. Haz una estrategia para contentarte con tu pareja, para poner en orden a tus hijos, para enseñarles el amor de Dios, para recuperar las materias perdidas, para, si perdiste el trabajo, emprender un negocio donde capitalices más los recursos económicos. Tienes el talento, tienes la fuerza y la bendición de Dios para hacerlo. Utiliza los talentos que Dios te dio. Por último, punto número 4, dice, ora y canta a Dios. En Hechos, capítulo 16, se narra cómo Pablo llega a Filipos y está predicando acerca de Dios y hace algunos milagros. Y uno de esos milagros provoca que unas personas pierdan dinero. Y los encarcelan y los meten a juicio. Y lo voy a leer, Hechos 16 del 22 al 26. Dice, esto es después del Señor Jesucristo. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ya veíamos el miércoles pasado en la reunión por Zoom cómo es importante que nosotros estemos agradecidos, alabando a Dios. Platicábamos acerca de la historia de esta mujer que derrama el perfume a los pies del Señor y que lo secaba con sus cabellos y que llenaba con lágrimas los pies del Maestro. Y dice la Biblia que toda la casa se impregnó con el aroma del perfume. Y el mensaje, este punto número 4, es lo mismo. Impregna tu casa, impregna tu lugar de refugio, de alabanza del Señor, de agradecimiento a Dios. La alabanza a Dios cambia, transforma el ambiente de un hogar. Que cuando llegues pongas alguna alabanza, puede haber mucho, Miel San Marcos, puede ser Marcos Vidal, Alex Campos, hay muchísimas canciones de alabanza. Puedes descargar en Spotify el playlist de la montaña. Existen muchísimas canciones y muchísimas oraciones, los salmos. También el que tú estés constantemente leyendo un salmo te puede ayudar. Aquí vemos cómo Pablo y Silas, estando encarcelados y habiendo sido azotados, no empezaron a decir, no, pues a ver cuándo Dios nos saca, nos ha ido muy mal, mejor no hubiéramos hecho esto. No, dice la Biblia que ellos estaban en medio de la noche orando y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Que no te dé pena. Si a mí no me da pena salir en los videos alabando y glorificando a Dios y sin saber quién puede estar escuchando la predicación, que a ti no te dé pena poner alabanzas en tu casa, escuchar cómo tu familia puede entender lo importante de la alabanza al Señor. Es un punto importantísimo, la parte del agradecimiento a Dios. Gracias, Dios, porque tengo un lugar donde puedo tener mi lugar de refugio y se va a llenar de alabanza, de agradecimiento, de paz, de amor. Dios te ha dado un lugar de refugio y déjame decirte que va a llegar un momento en que
pues vas a tener que dar cuentas y vas a tener que decir, ¿sabes qué? Señor, del lugar de refugio que tú me diste, yo lo llené de paz, lo llené de amor, hice una estrategia inteligente para reconciliarme con mi pareja, con mis amigos, con quien sea, pedí perdón, di una ofrenda de paz, negocié que ya no hubiera otros pleitos, hice acuerdos. Si tú no sabes cómo empezar, puedes contactarnos vía la página o vía WhatsApp. Puedes teclear ahí en Google La Montaña y ahí aparecen números telefónicos para que de verdad poder ayudarte. Y si no podemos ayudarte, bueno, poder canalizarte a un lugar donde te puedan ayudar. Créeme que es un paso importante, porque también sería muy penoso que recordaras este tiempo de pandemia diciendo, sabes que nunca tuve un lugar seguro, porque Dios te lo ha dado. Pero depende de ti que ese lugar seguro esté lleno de paz y de amor. ¿Ok? Nos vemos la siguiente semana. Les esperamos el miércoles en la reunión de mitad de semana vía Zoom. Muchas gracias, les amamos y seguimos orando por todos ustedes. Saludos.